En este vídeo de pasado y misterio. Fantasmas del pasado. En una ciudad común, rodeada de edificios modernos y calles llenas de vida, se encontraba una casa que todos evitaban. Era una estructura antigua, agrietada por el tiempo, donde el silencio predominaba incluso durante el día. Los vecinos la llamaban la Casa del Eco, un lugar envuelto en historias de fantasmas y sucesos inexplicables. Nadie se atrevía a entrar, pues decían que en su interior los muertos no descansaban. Gabriel, un joven programador obsesionado con lo paranormal, había oído hablar de la casa desde su infancia. A lo largo de los años, había investigado fenómenos extraños, estudiado teorías sobre espíritus y había llegado a una conclusión radical. El mundo, tal como lo conocían, era una simulación artificial. Su teoría era audaz, pero Gabriel tenía evidencia que apoyaba sus ideas. Creía que lo que los demás llamaban fantasmas no eran más que fragmentos de datos que no habían sido borrados correctamente de la simulación. Eran archivos corruptos, vestigios de personas y tiempos pasados que seguían repitiendo fragmentos de su existencia, como un disco duro que había sido sobrescrito. Decidido a probar su teoría, Gabriel planeó una visita nocturna a la Casa del Eco. Equipado con dispositivos electrónicos diseñados para detectar anomalías en el código subyacente de la simulación, se dispuso a desvelar los secretos de la casa. La noche que eligió era oscura, sin luna, y el viento susurraba a través de las ramas desnudas de los árboles, como si la misma naturaleza tratara de disuadirlo. Cuando Gabriel cruzó el umbral de la casa, sintió un escalofrío que no provenía del frío exterior. Era como si algo en el ambiente se resistiera a su presencia, como si las mismas paredes estuvieran conscientes de que alguien estaba allí para desentrañar sus misterios. La puerta se cerró detrás de él con un crujido pesado, y el aire dentro de la casa era denso, cargado de una energía que parecía vibrar en las frecuencias más bajas. Desplegó su equipo en lo que parecía haber sido una sala de estar. Colocó sensores en los rincones de la habitación, en las escaleras que subían al piso superior y en el sótano. Conectó todo a su computadora portátil y comenzó a ejecutar programas que le permitieran analizar la estructura digital del entorno. Al principio, todo parecía normal. Las lecturas mostraban una simulación estable, sin errores significativos. Pero entonces, algo cambió. Las cifras en la pantalla comenzaron a fluctuar. El programa de Gabriel detectó lo que él llamaba un eco de datos, fragmentos de información que no correspondían con el presente, datos residuales que deberían haber sido eliminados. Ahí están, Murmuró para sí mismo mientras ajustaba las frecuencias de los sensores. De repente, sintió una presencia a sus espaldas. No había nadie visible, pero el aire se volvió más frío, y una ligera presión se sentía en su nuca. Gabriel sabía que era un archivo corrupto, un fragmento de la simulación que aún se resistía a desaparecer. Se giró lentamente, y allí, en el rincón de la habitación, vio una figura tenue, translúcida, una mujer de apariencia antigua, vestida con ropa de otra época. Sus ojos vacíos parecían mirar a través de él, como si Gabriel fuera el intruso en su mundo. Este es mi hogar. ¿Quién eres tú para venir aquí? Gabriel sintió una mezcla de terror y fascinación. No podía apartar la mirada de aquella entidad, pero sabía que no era un espíritu en el sentido tradicional. Era un archivo, un fragmento de datos que había sobrevivido a través de múltiples reescrituras de la simulación. soy un observador, sé lo que eres. Eres un residuo, un archivo corrupto en la simulación, no tienes por qué existir aquí. Solo sé que estoy atrapada, reviviendo lo mismo una y otra vez. Gabriel activó un programa en su computadora diseñado para identificar y aislar estos fragmentos de datos corruptos. Si su teoría era correcta, podría reintegrar el archivo en la simulación o eliminarlo por completo, liberando a la figura de su interminable ciclo. Mientras el programa trabajaba, Gabriel se dio cuenta de algo perturbador. La mujer no era el único archivo corrupto en la casa. Poco a poco, otras figuras comenzaron a materializarse en las sombras. Un hombre mayor sentado en una silla, un niño pequeño que corría por el pasillo, una anciana que miraba por la ventana con una expresión de desesperanza. Todos eran fragmentos de datos de diferentes épocas, que de alguna manera habían quedado atrapados en este espacio digital. El programa comenzó a tener problemas para manejar la cantidad de datos residuales. Las figuras se movían de manera errática, sus formas se distorsionaban y sus voces se entrelazaban en un coro de lamentos y susurros.
La casa entera parecía resonar con una energía caótica, como si el propio entorno estuviera luchando por mantener su integridad. De repente, la pantalla de la computadora de Gabriel parpadeó y el programa colapsó. Sin su control, los datos corruptos comenzaron a interactuar entre sí, creando una cascada de errores en la simulación local. La casa estaba al borde del colapso digital, y con ella, todo lo que quedaba de las almas atrapadas en su interior. Tomando una decisión desesperada, Gabriel reinició su computadora y ejecutó un protocolo de emergencia que había diseñado como último recurso. Este protocolo forzaría un reinicio local de la simulación, restaurando el estado de la casa a un punto anterior en la línea temporal, antes de que los errores se hicieran incontrolables. Cuando Gabriel abrió los ojos, estaba de nuevo en la sala de estar, pero todo parecía diferente. Los sensores y la computadora portátil estaban apagados, y la casa ya no emitía esa energía opresiva. Las figuras habían desaparecido, borradas en el proceso de reinicio. Gabriel salió de la casa, con la mente agitada por lo que había presenciado. Había confirmado su teoría, pero a un costo. Aquellos fragmentos de datos, aquellos espíritus, habían sido parte de la simulación, atrapados en un ciclo interminable. Ahora ya no existían, eliminados en un intento desesperado por restaurar el equilibrio. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. No olvides darle like y suscribirte. ¡Hasta pronto!